Amigos, muy buenos días. Hoy vamos a cerrar esta serie que hemos realizado durante todo este año con motivo de los 35 años del Noticiero Económico Antioqueño, que apareció en el aire el 1 de mayo de 1975. Y dentro de la lista de personajes que habíamos seleccionado nos faltaba uno que no vive ya mucho en Colombia, pero que se mantiene conectado con Colombia, y es un personaje que marcó hizo hitos en la historia del departamento, de la ciudad y del país. Nos referimos al doctor Nicanor Restrepo Santamaría. Cuando el Noticiero Económico Antioqueño celebraba los 5 años, él era gobernador de Antioquia y tuvo la gentileza de presidirnos la celebración de sus 5 años en el restaurante La Bella Época. Bueno, ya nuestros oyentes conocen el esquema de este trabajo. Doctor Nicanor, muchas gracias por atendernos. Lo que nosotros estamos tratando de dejar en esta serie es una historia que no se ha contado, la historia de los personajes que han hecho esa historia y sobre todo cómo lograron llegar a ser lo que son. Las lecciones que no las aprende uno en la universidad, que no las aprende uno en la calle, sino que hay que vivirlas mirando la experiencia de otros. Por esta lista han pasado personajes muy singulares, muy importantes, gracias a Dios ha sido un éxito y nos lo ha reconocido la audiencia. De usted queremos hacer o encontrar lo mismo, las lecciones de vida que la vida le ha dado a usted. Y sobre todo, cómo llegó usted a donde está ahora. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su estudio en el colegio? Si le tocó el kinder o todavía no existía el kinder. Nos ha sorprendido mucho que entre los entrevistados ha aparecido una generación que está ahí oculta, pero que ha funcionado, es la generación de egresados de la Escuela de Minas. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Hablemos del Nicanor Restrepo muchacho, del niño Nicanor Restrepo. ¿Cómo fue esa niñez? Porque la niñez hoy en día, y eso es uno de los esquemas que nosotros utilizamos, es comparándola con la de ustedes, es muy distinta. Pero ¿cómo era esa niñez de ustedes? ¿Cómo la vivió usted? Bueno, primero que todo, mil gracias por la oportunidad de compartir con los oyentes de esta casa, que tanto aprecio estas reflexiones y estas pequeñas anécdotas de lo que ha sido la vida de una persona simple como la mía. La verdad es que yo soy el hijo mayor de una familia muy numerosa. En mi casa fuimos 14 hijos. Uno de ellos murió muy niño y nos criamos 13 finalmente durante muy buena parte del recorrido. Yo soy el mayor de esa familia y cuando uno pertenece a un grupo tan grande familiar, adquiere por naturaleza y por definición pues ciertas enseñanzas que se convierten en valores. Por ejemplo, la comprensión, la solidaridad, la tolerancia, la idea de compartir básicamente lo bueno y de soportar y de apoyarse en los momentos difíciles. De manera que es una lección que se aprende desde la cuna por la sencilla razón de pertenecer a un grupo familiar tan numeroso. Cuando yo empezaba en la escuela, en el colegio, fui a un establecimiento mixto, que era de una mixtura relativa. Era mixto en la medida en que en el bus íbamos los niños y las niñas, pero al llegar al colegio las niñas se iban a un edificio y los niños al otro. Era en el viejo colegio de La Presentación, donde queda hoy el comando de la policía metropolitana, en la calle Ayacucho, con la avenida Oriental. Ese era el colegio de las niñas, y donde queda la Universidad de Remington, al otro lado, era el colegio de los niños, que se llamaba el Colombo. Entonces, era mixto en ese sentido. Allí hice yo 3 años, bajo la férula de las hermanas de la Presentación, donde pues dimos los primeros pasos en términos de lectura y de la aproximación pues al conocimiento. Luego pasé al colegio de San José. De mi familia, por el lado de mi madre, mis tíos, todos ellos, habían sido egresados del colegio de San José, regido por los hermanos de La Salle. Y por el lado de mi padre, él y sus hermanos, mis tíos, habían todos
sido educados en el Colegio de San Ignacio de los Jesuitas. Por algún arreglo de esos familiares yo terminé siendo el hijo mayor y prevaleció la tradición de mi madre y fue a dar al Colegio de San José. El resto de mis hermanos todos pasaron por San Ignacio. O sea, mi papá parece que ganó en un segundo round pues el modelo de educación. Entonces, Antes de seguir hablando del bachillerato, detengámonos un poquito en la primera fase, en la escuela. ¿Qué recuerdos tiene usted de la disciplina de sus padres con el estudiante Nicanor Restrepo y de la disciplina de la escuela con ustedes? bueno, yo recuerdo en la casa siempre había pues mi madre estaba muy pendiente de cuáles eran las tareas y las responsabilidades que teníamos que cumplir con el colegio. Nos ayudaban, pero no nos hacían las tareas, pero sí nos orientaban. Las jornadas eran más largas que las jornadas de hoy, o sea, los niños íbamos, bueno, era todo un Medellín muy pequeño, muy bucólico, íbamos a almorzar a la casa y después del almuerzo volvíamos a una segunda jornada en la tarde. Seguramente había semi-internados en los colegios que eran un poco más alejados, particularmente los femeninos, como el Colegio del Sagrado Corazón, que era pues en Buenos Aires, que en el Medellín de antaño era un Medellín, era muy lejos, ¿no? Pero normalmente la mayoría de los colegios quedaban en el centro de la ciudad. El Colegio de San José quedaba detrás del Hotel Nutibara, en la carrera Bolívar con la calle Maracaibo. El Colegio de San Ignacio quedaba en la plazuela de San Ignacio, muy cerca también del centro. En fin, los colegios eran muy centrales. Y íbamos entonces a almorzar a la casa y regresábamos en la tarde a las jornadas. ¿Dónde vivían ustedes? Nosotros vivíamos muy cerca del colegio, en varias casas alquiladas, entre otras cosas, en la calle Cuba en un tiempo, en la carrera Balboa, luego en la calle La Paz, bueno, muy cerca en todo caso de donde estoy hablando, muy cerca del centro. Y entonces íbamos y veníamos a pie del colegio. Teníamos distracciones muy importantes. Era una época, estaba hablando de los finales de los años 40, donde no había, por supuesto, televisión, donde la radio era el medio por el cual nos comunicábamos con el mundo, donde habían unas radionovelas que eran apasionantes, entonces tenían la ventaja de que corrían a ciertas horas donde uno podía compartirlas con el horario del colegio, y si no, alguna de las empleadas de la casa, que eran también muy asiduas, lo enteraba uno de qué había ocurrido. De manera que era una vida muy simple. Coleccionábamos láminas de futbolistas, había unos caramelos que se llamaban crack, que tenían las fotografías en color ya de la mayoría o de todos los jugadores de la época del famoso dorado del fútbol, de las grandes figuras pues del fútbol, no solamente nacionales, algunos de ellos, sino la mayoría de ellos latinoamericanos, como los argentinos, uruguayos, etcétera. De manera que era una época de donde las actividades eran bastante simples. Nosotros recibíamos una mesada mínima con la cual podíamos tomarnos una pequeña media mañana y un pequeño algo en la tarde, que muchas veces ahorrábamos para poder comprar las láminas de colección, en este caso los crack o cualquier otra, que eso iba cambiando. Era una vida pues infantil muy sencilla, muy regida por las amistades del mismo barrio, por las familias que eran tan numerosas, donde los fines de semana esencialmente se iba al campo cuando había posibilidades de tener alguna pequeña finca de recreo. Y era una vida pues muy simple, muy doméstica, muy ligada obligatoriamente a la lectura, porque pues no había mayores cosas. Yo recuerdo muy bien que cuando yo salía, todavía en el colegio de la Presentación, estaría yo en segundo, tercero de elemental, o sea, ya había pasado el 9 de abril, que el 9 de abril lo recuerdo también muy bien porque mi padre era alcalde de Medellín en ese día, o en ese momento, y estaban bautizando a uno de mis hermanos. Yo estaba consciente ya, pues tenía muy pocos años, tenía 6 años, pero de todas maneras pues me acuerdo perfectamente de eso, cuando llegó el conductor de la alcaldía, que se llamaba Galeano, a decirle a mi papá, que era el alcalde, le dijo: alcalde, mataron a Gaitán, y se acabó el bautizo de mi hermano, y nosotros fuimos a dar todo, nos repartieron donde los tíos, porque pues se suponía que iba a haber, como ocurrió en Medellín, no tanto, pero sí en Colombia, desórdenes muy grandes. Entonces yo recuerdo muy bien esas épocas, pero de las cosas que más me acuerdo es que cuando estaba esperando el bus del colegio, sentado en un quicio en la calle Perú, que vivíamos en esa época, todavía era en la época del Colegio de la Presentación, me tocaba ver los periódicos que llegaban muy temprano a las casas, ¿no? Y entonces, cuando ya medio sabía balbucear y medio leer, recuerdo que uno leía con mucha dificultad un titular que no entendía muy bien, pero que quería decir, digamos, 32 muertos en Uramita, no sé cuántos en Cañas Gordas, no sé cuántos en